Volvió. Bueno, tú lo controlas por acá. O sea, todo esto lo está grabando. Todo esto. Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este extraordinario e histórico lugar, el templo de la respetable logia Adelphia número 1 de los Valles de Mayagüez. Esta noche es una noche memorable, una noche de historia, porque van ustedes a presenciar un acontecimiento que está vinculado a una figura de mucho prestigio, de mucho renombre, que ha dado mucho a Puerto Rico, al Caribe, a los Estados Unidos, a través de su aportación en la lucha por las minorías, por los negros, por los más desventajados. Que a pesar de que su padre era de origen alemán y su madre de Santa Cruz, una negra liberta partera, emigró a los Estados Unidos a los 17 años en la lucha por defender a los de su raza, los negros, que eran obviamente pues víctimas de prejuicio, eran víctimas de maltrato. Posiblemente no estemos muy lejos todavía en estos tiempos, a pesar de que hemos evolucionado bastante. El juicio se manifiesta de muchas maneras, pero esta noche los invitados que tenemos aquí van a poder darnos luz en relación a esta figura, su aportación, y para que lo conozcamos un poco más. Pero antes de dar paso a la conferencia y presentar a nuestros invitados, quiero dejar al venerable maestro de nuestra logia del Fiel número 1, el hermano José Llorente, para que le dé la bienvenida a la oficina. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Adelphia. Adelphia es la casa y la cuna de la masonería puertorriqueña. En Adelphia nació lo que es la gran logia soberana de libres y aceptados masones de Puerto Rico. Estamos aquí para celebrar la vida de Arturo. Le damos la bienvenida al ex gran maestro Pedro Nicot, señores conferenciantes, hermanos de las diferentes logias del área de Mayagüez, y bienvenidos a todos nuestros invitados. Esta es su casa. Bienvenidos a Adelphia número 1. Gracias. Muchas gracias, maestro José Llorente. Antes de continuar, les quiero recordar que mañana, a partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo una parada masónica que va a anteceder a un protocolo oficial que se llevará a cabo frente al Ayuntamiento Municipal, parte también de esta jornada didáctica cultural 2020, Arturo Adolfo Schomburg. El desfile comenzará frente a la Oficina de Desarrollo Turístico, justamente en la calle de la Candelaria, esquina calle Doctor Betances, y llegará hasta el ayuntamiento, donde es un acto particular. No se lo deben perder. Un acto muy bonito, y contaremos con la presencia del muy respetable gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, el hermano Aníbal Rosario, y su séquito. Esta noche nos acompaña, como bien dijera nuestro hermano el gran maestro, el muy respetable hermano Pedro Nicot Santana, quien fue el gran maestro de la Gran Logia Soberana de la Iglesia Masonería de Puerto Rico, y quien tendrá a su cargo presentará en torno a Schomburg y la masonería. También nos acompaña el licenciado Salvador Tío Fernández, como segundo apellido. Eso es así, su padre mayagüezano. Padre nació aquí en Mayagüez. Eso es correcto. Y estará hablando En el 1911. 1911, así era por eso, pero no digan, porque van a empezar a sumar de ese caso. Sí, De verdad. eso es así. Bueno, y estará hablando sobre Schomburg y el derecho. Y también nos acompaña el hermano Víctor López Ramírez, quien tendrá también una participación durante este conversatorio. Dejo con ustedes al muy respetable hermano Pedro Nicot Santana. Muy buenas noches, mi nombre es Víctor López Ramírez. Yo soy el director presidente de un grupo
que tenemos en Barrio Obrero en Santurce, que se llama Educando con Cultura, y un proyecto bandera que se llama Tacuafán, el Taller Cultural Afroantillano. Nosotros nos conformamos como grupo, alrededor de 25 años a 30, por ahí tenemos, y dentro del proceso de trabajo de este proyecto cultural de base comunitaria, pues hemos estado redondeando el trabajo de cómo promover ese acervo cultural principalmente en las escuelas y en los colegios privados, ¿no? En el sistema de educación pública. Así que en esos años de trabajo conformamos un grupo cultural musical montamos unos módulos musicales para enseñarle a los estudiantes la historia de la música en Puerto Rico y aquellas personalidades que debemos conocer. Así que en todos esos años de trabajo nosotros tenemos 5 jornadas de trabajo largo. La primera es la de la vida y la obra de Arturo Alfonso Chong. Nosotros descubrimos que en nuestra comunidad había nacido una persona que era conocida en el mundo entero y nosotros no lo sabíamos. O sea, él nace en Villa Palmera, es cangrejero y fue bautizado en la escuela San Mateo de Cangrejo, en la iglesia, la parroquia San Mateo de Cangrejo. Así que decidimos utilizarlo para llegar a esos profesores donde yo principalmente me convertí en lo que era el 99% de la gente que desconoce quién es Arturo Alfonso Chong. La idea de promover unos conversatorios es que podamos sumar a los, principalmente los educadores, para que puedan difundir la labor y la vida de Arturo Alfonso Chong. La segunda jornada que hacemos es la vida y la obra de la doctora Antonia Pantoja Acosta, que es una educadora que conformó los programas Aspira en las luchas de los programas bilingües en la ciudad de Nueva York. Tanto así que demandó a la ciudad de Nueva York y ganó el caso y hizo la primera universidad de puertorriqueños, Boricua College. Así que Antonia Pantoja nace en Barrio Obrero también en la calle 14 y nosotros pues promovemos también en septiembre la labor de esta gran educadora. La tercera jornada que hacemos son los tradicionales cánticos del Rosario de la Santa Cruz de Mayo de la Iglesia Católica, estos rosarios que se cantan, que se cantaban en todos los pueblos de Puerto Rico desde la colonización. Así que nosotros pues los cantamos en nuestra comunidad y hasta lo hemos venido a cantar aquí a Mayagüez 2 veces en la Plaza Colón, y grabamos un trabajo para escalar esos 18 himnos del Rosario de la Cruz. También promovemos el centenario de los barrios obreros en Puerto Rico. O sea, ese proyecto de la primera legislatura de Puerto Rico que dirigía José de Diego y Martín, donde ahí se conformaron unas leyes bien importantes para este país, como fue la Comisión de Hogares Seguros. Esa comisión fue la que conformó estos barrios obreros en Santurce, en Arecibo, y después le cambiaron el nombre en los diferentes centros de trabajo, como en Mayagüez le llamaron Lucelabio, en Ponce le llamamos San Antón, en Luquillo la barriada obrera, y eran los centros de trabajo donde, ¿verdad? Los obreros iban a trabajar y a poder vivir, tenían que vivir en esa comunidad, y ese fue el proyecto de los barrios obreros, entre otras cosas. Y también entonces la semana de la puertorriqueña de noviembre vamos con el equipo de trabajo, que son 20 músicos y 10 y 15 bailarines, y hacemos una presentación completa sobre la historia de la música en Puerto Rico para los maestros y los estudiantes. Ese proyecto completo lo utilizamos
utilizamos y lo presentamos como un hilo conductor de lo que nosotros hacemos, principalmente para el sistema público de enseñanza, y ahora más que eliminaron la clase de estudios sociales del sistema público a los grados de kinder a cuarto grado. Ya no existe la clase de historia en el sistema público para los niños cuando más necesitan, y la diluyeron en la clase de español. Así que tenemos que volver a rescatar que se enseñe la historia de Puerto Rico, y lo que estamos haciendo nosotros aquí, y eso pues lo hacemos a través de un calendario cultural que está a la disposición de todos ustedes. Por ese trabajo que nosotros hemos estado haciendo en Barrio Obrero, hemos tenido un reconocimiento, ¿verdad? 35 años, pero bien importante, un programa que se llama Música como Recurso Global. Es un programa de iniciativa de las Naciones Unidas donde reconocen aquellos proyectos de música y de base comunitaria que utilizan la música para poder promover la labor que uno está haciendo. Así que para nosotros fue un orgullo hacer eso. Así que el 99% del desconocimiento que teníamos sobre Schomburg, uno de nuestros fundadores, que acaba de pasar a otra vida, el compañero Ángel Cachete Maldonado, lo conocen como director del grupo Banda Cumbera, que murió hace poco, pues él había tenido su preparación en Nueva York, y me dice: Víctor, mira, hay un puertorriqueño que los negros americanos hicieron de él, pero que nadie sabe que es puertorriqueño, que se llama Arturo Alfonso Schomburg. Schomburg porque su padre, la familia eran mercaderes del pueblo de Aguadilla, se dedicaban a traer productos de las islas, y por eso el hijo de los Schomburg conoce a esta mujer en Santa Cruz y la prende, básicamente, y él nace aquí, luego la deja. Así que ese desconocimiento fue la base para que nosotros entonces utilizáramos ese personaje, esa persona, ¿no?, para poder promover lo que estamos haciendo ahora. Yo espero, ¿verdad?, que le hablo al público en general. Sé que mucha gente conoce el programa Arturo Alfonso Schomburg, pero hay gente que no lo conoce, y la labor es esa. Vamos a hablarle mañana a los que no conocen, principalmente a los estudiantes, como aquí Esteban, que está presente, para que salga con una idea, ¿verdad?, de una persona como fue Arturo Alfonso Schomburg, como fue José Campeche, como es Eugenio María de Hostos, como es Juan Hernández. O sea, es una historia que está escondida, que pasamos y llegamos a la universidad y a mí nunca me mencionaron que eran Arturo Alfonso Schomburg. O sea, que ¿cómo podemos, ¿verdad?, no tener esa figura que es tan importante? Porque si él le llaman el padre de la historia negra norteamericana en el mundo, ¿por qué entonces no lo vamos a conocer nosotros? Schomburg, como dijo Nelson, en cuarto grado la maestra le dijo, como él era de padre alemán y madre negra de Santa Cruz, le dijo que los negros no tenían historia ni tenían cultura, a un niño de 7 años, 8 años. Pues él se quedó con eso en la mente, y cuando cumplió 17 años, porque él hizo su vida en Nueva York y allá tuvo toda su familia, pues se hizo bibliófilo. A diferencia del bibliotecario, pues Schomburg cogió un tema para recopilar información y empezó a llenar la casa de periódicos. Bueno, la esposa hasta lo quería botar, o sea, no sigas trayendo periódicos a esta casa. Pues él le llenó la casa de periódicos, de servilletas con el tema, de flyers y promoción de obras de teatro. Así que en el renacimiento negro de Harlem, pues Schomburg era el que tenía el dato. Schomburg recopiló todas las haciendas de esclavos en Estados Unidos, hacienda por hacienda y esclavo por esclavo. Tanto fue la información que este puertorriqueño hizo en su casa, que la biblioteca
Biblioteca Pública de Nueva York, la New York Public Library, le compra la colección en $10,000. ¿Y qué hizo él con los $10,000? Siguió comprando libros, siguió buscando, siguió llenando la casa. Pero entonces creó la colección el centro de información donde el Renacimiento Negro utilizaba para poder hacer sus luchas contra la esclavitud, el discrimen racial que había en Nueva York. De esa colección había gente que iba a buscar información. Una de las personas que buscaba información ha sido que utilizaba ese centro de información, que era Martin Luther King. O sea, conocemos a Martin Luther King, lo celebramos, pero no sabemos que él iba a buscar información a donde estaba el puertorriqueño, a la casa del puertorriqueño, porque el centro primero fue en su casa antes de ser más público. También visitaba ese centro de información Malcolm X con su lucha. También lo visitaba Nelson Mandela, el gran luchador por los derechos civiles de África. Seguía a la información de Schomburg. Tanto es así que Nelson Mandela cae preso, ¿verdad? Y está 30, 35 años preso Nelson Mandela. Y cuando sale, nombra a un pueblo Arturo Alfonso Schomburg en Johannesburg, ¿verdad? Entonces eso no lo sabemos. También vimos una serie de televisión que se llamaba Roots. ¿Se acuerdan de Punta Quinte? Pues Roots escribe, es un libro de Alex Haley, ¿verdad? ¿Dónde fue Alex Haley a buscar la información para escribir el libro, para que se hiciera la película? En casa de puertorriqueños. Así que, o sea, Schomburg está con nosotros todo el tiempo, pero no lo dijeron, ¿verdad? Así que es importante para nosotros promover esta figura y hacer que cada uno de nosotros pueda sacar esa historia escondida que hay en el Departamento de Educación Pública y tenemos que empezar por nosotros mismos. Así que nosotros como grupo pues le damos las gracias a este grupo, a este triángulo masónico, ¿verdad? Porque estuvimos celebrando a través de unas actividades que hacíamos con la Gran Logia, y ahora de eso pues le va a hablar el compañero Pedro Nico. Así que yo le doy las gracias a este triángulo masónico de recibirnos y poder abrir sus puertas para poder, ¿verdad? Mover esto para que más personas se puedan interrelacionar en los trabajos que estamos haciendo. Así que muchas gracias y le dejo entonces con la parte directa masónica al compañero Pedro Nicolás Santana. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. La vida de Arturo Alfonso Schomburg es interesantísima. Yo era del que estaba en el 99% que desconocía sobre Arturo Alfonso Schomburg, y tan pronto empecé a relacionarme con su historia, con sus actos, pues me interesé y he seguido hasta ahora como faro de luz de quién era nuestro Arturo Alfonso Schomburg. Nacen en Barrio Obrero en el 1874 y en el 1891, a los 17 años, se va para Nueva York. Allá se asocia con figuras importantísimas. Forma parte de la logia Sol de Cuba, que eventualmente viene a ser su venerable maestro, y conocen ese ambiente a figuras de la talla de Sotero Figueroa, de Martí y de otros más que mi hermano le va a hablar en detalle porque él vive esa fase. La experiencia que vivió en los grados primarios, cuando este profesor o este maestro le dice que los negros no tienen historia, es el punto que lo aguijonea a probarle a este profesor que él está mal, y recoge todo lo que pueda encontrar en su carrera, en su vida,
y lo hace suyo. El punto también es que a los 18 años ingresa a la masonería, y lo que entra en la masonería entra en un proceso de cambiarse internamente. Se le indican y se le inculcan unos valores, principios y postulados que él los vivió. El primer postulado que los masones tenemos es que todos descendemos de un ser supremo que nosotros le llamamos gran arquitecto del universo. No importa si es, pero es el gran arquitecto del universo, un ser supremo. Y de ahí sabemos que todos descendemos del mismo tronco y por lo tanto todos somos iguales. El segundo principio es que todos somos iguales y por lo tanto no hay una distinción. El racismo y el discrimen social no existe para los masones y nos comprometemos a combatirlos, y él hizo eso. Como parte de ese proceso, de ese crecimiento de adentro hacia afuera, él empieza y comprende que hay que vivir una vida con propósito. Usted no puede vivir al garete, tiene que tener un propósito en la vida. ¿Y cuál era el propósito? Romper la barrera social de los discriminados. Cuando usted empieza a vivir lo que usted cree, usted se convierte en el mejor ser humano, porque usted reconoce que el prójimo es igual que usted y usted no tiene ni el mejor ni peor, sencillamente es la misma situación. Con ese principio en mente, los masones entramos para modificar los paradigmas sociales. La forma de eliminar los paradigmas sociales es dando instrucción a la gente. Decía Chombo que lo mejor para combatir el racismo es la instrucción. Y él vivió toda su vida con ese propósito. Nosotros los masones que estamos aquí, pues seguimos ese propósito. La vida de Arturo Alfonso Schomburg está más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En el 2011, las Naciones Unidas declararon la casa de Arturo Alfonso Schomburg en el Bronx, en la 125, 135, la declararon monumento nacional. Así que tenemos ya un puertorriqueño que ha llegado a esa altura. También, quizás ustedes no sepan por qué nosotros los masones les dicen constructores o albañiles. En el comienzo, los masones eran aquellas personas que eran albañiles, iban de sitio en sitio ayudando a... Sí. ¿No se oye? Ayudando a construir iglesias. Con el tiempo, esas iglesias, donde quiera que iban a construir, se formaban logias. Más adelante se instituyó, y de 3 o más logias, que son guilds, que son los sindicatos que construyen, salió una logia. En el 24 de junio de 1717 se constituye la primera gran logia en Inglaterra, que es la que empieza a regular todas las actuaciones de las logias de la obediencia. Puerto Rico, como dice la placa que está ahí, la gran logia se fundó aquí mismo, en Mayagüez, y las logias que existían bajo la obediencia española fueron todas consideradas como fundadores, y les invito a que cuando salgan vean el nombre de esta logia y de otras logias más que ayudaran a constituir la tierra. Así que tenemos una deuda con Arturo Alfonso Schomburg, una deuda con los principios postulados de la masonería, que por eso estamos comprometidos, y seguimos echando hacia adelante el buen nombre de Arturo Alfonso Schomburg. Vamos a abrir el turno a preguntas más adelante, pero en este momento le voy a pasar a hermanos para que nos hable de Schomburg en el derecho, de Schomburg en la filotelia y Schomburg en otra faceta de la filotelia. De hecho, Schomburg no fue abogado, pero trabajaba en un bufete de abogados. Y los abogados en aquel momento, muchos abogados no iban a la facultad
facultades de Derecho. Se hacía la pasantía, aprendían trabajando en un bufete, pero a él, como era negro, no le iban a dar paso en Wall Street a que fuera uno de los abogados. Es interesante la figura de él por lo mucho que dice de nosotros y lo mucho que nos ayuda a comprender nuestra historia y ubicándola dentro de ella. ¿Dónde nace la masonería? En Puerto Rico, en esta área, la sección suroeste de Puerto Rico, lo que en una época decían el Cabildo de San Germán, que era muy diferente del Cabildo de San Juan. En San Juan estaba siempre mucho, y sigue, más concentrada la actitud de yo me quiero acercar a los políticos que mandan allá, fuera en España primero o acá, con Estados Unidos después. Aquí siempre hubo un espíritu de lucha diferente. Y lo recoge muy bien un mayagüezano en un libro que se llama La historia de las luchas emancipadoras de Puerto Rico del siglo XIX, Germán Delgado Pasapera, que fue profesor en la Facultad de Humanidades, ¿no? en el RUM, y que es lo de lo mejor que yo he leído para entender lo que pasó en el siglo XIX. Y hay que entender lo que pasó en el siglo XIX, no tiene que ver tanto con lo que somos hoy. Y la figura de Schomburg es un punto de inflexión dentro de eso. Acuérdense que aquí viene un grito de Lara en el 68 y un grito de Yara, aunque alguna gente dice que no fue Yara, que fue en otro lugar, pero que son dos esfuerzos que iban de la mano. ¿Por qué se llaman las dos Antillas? El lugar donde él se ubica en Nueva York, cuando llega el club Las Dos Antillas, que ayuda a fundar con Sotero Figueroa. Sotero Figueroa era de Mayagüez, era tipógrafo, era puertorriqueño, y ellos tenían allí en Las Dos Antillas el club revolucionario para la independencia de Puerto Rico y de Cuba contra España, y estaban metidos en la lucha, habían estado involucrados. Son gente que llegan allí, y la aristocracia en un sentido se puede decir obrera de aquella época entre la comunidad latina y negra, tanto en Nueva York como en Tampa, eran los tabaqueros y eran los tipógrafos, porque en los tipógrafos eran los que podían hacer los periódicos, y si no tenían periódicos no había comunicación. Es como decir esto hoy: no hace falta un tipógrafo, quizás de la misma manera, pero aún lo que sale aquí sale escrito también. Y Schomburg, que es motivado, como muy bien plantean ustedes dos, por esa maestra, era una maestra, no era un varón, fue una maestra a la que le dijo que los negros no tenían historia, no existían. ¿Cómo? ¿Puerto Rico que le llevó la maestra? Sí, en Barrio Obrero. No fue allá, fue aquí. Cuando niño, él se va para allá a los 17 años, estaba en grado. Cuando la experiencia. Cuando la experiencia, sí. Cuarto Grado, era un muchacho. Pero era un muchacho obviamente inquisitivo, que había sido, que su madre se había ocupado de él, y su familia, quienes fueron, porque el padre no se sabe mucho del padre. Y él llega allá ávido. Él nace un año después de la abolición de la esclavitud. Claro, él no fue esclavo, pero se identifica mucho con su negritud, con esa parte de su ser. Y además, en una sociedad en la cual hay una sociedad de castas, en la cual si tú eres blanco vales más que si eres negro, y eso se traduce en muchas instancias en la vida diaria, en la vida social, en el amor, en la política, en la economía, en todo. ¿Qué pasa? La lucha que había aquí, que en alguna buena medida también tiene que ver, para mí siempre yo he asociado la masonería con los ideales de la Ilustración, con la igualdad, la fraternidad, la libertad, con ese impulso que hubo de que la razón imperara más y que no estuviesen unos sistemas de poder
que no tenían la verdadera legitimidad que se les daría la ciencia, que les daría el estudio, que les daría, y además que discriminaban contra las personas. Eran un grupo de personas que tenían todo y un grupo grande de personas que tenían poco. Nos vamos de nuevo acercando en esa dirección. Nunca había habido en el mundo tanta concentración de capital en pocas manos como la que se ha dado en los últimos 30 o 40 años. Y es un problema que va más allá. Él se encuentra cuando llega allí con eso. ¿Qué le inspira? Pues liberar. Porque ¿qué pasa? Se abole la esclavitud. Digo, en el 73, un año antes de que él nazca. Pero en Cuba no se había abolido la esclavitud. Y de hecho hay una diferencia significativa entre los que estaban luchando, porque este club de las dos Antillas se monta entonces el club que luchaba que juntaba a los cubanos y a los puertorriqueños. ¿Por qué cubanos? Había más cubanos que puertorriqueños. Porque los cubanos hacían los tabacos y los americanos prohibieron el envío de hojas de tabaco producido en Cuba. No se podía enviar una caja de tabaco, pero sí podía enviarlo en hoja. Si mandaban la hoja de tabaco, pues entonces se emigraron los que eran diestros en producir tabaco a Tampa y a Nueva York. Él no va a Tampa, él va a Nueva York. Cuando él llega allí, ya existe una comunidad latina en la cual los puertorriqueños somos minoritarios, pero nos integramos. Lo que había de puertorriqueños allí en Nueva York, yo creo que al principio que le estuve eran 1000 y pico de personas nada más. Obviamente empieza a dar un aumento, se empieza a dar un aumento después en los 20 y los 30, y sobre todo después del 45. Pero él vive eso, ¿qué pasa? Su identidad era puertorriqueña, era un negro, era un puertorriqueño, que se convierte también antillano, pero se va convirtiendo en una figura también que trasciende, se interesa mucho en lo de Cuba, es solidario con la lucha por la abolición de la esclavitud. En Cuba los que estaban en la lucha, los abolicionistas puertorriqueños, creían en la abolición de la esclavitud. En Cuba hablaban de que no se aboliera, que se mejoraran las condiciones. Martí estaba a favor de la abolición de la esclavitud, pero a Martí lo matan. Y cuando viene, y después entonces los cubanos se dividen, porque muere Maceo también, y un mayagüezano, Juan Río Rivera, que había sido general de la lucha por la guerra de los 10 años primero y la otra guerra después, le ofrecen la presidencia de Cuba a Juan Río Rivera, porque él tenía, después, cualquiera que hubiera luchado, decía la Constitución cubana, por más de 10 años por la independencia de Cuba, tenía derecho a ser presidente de Cuba, él tenía los mismos derechos que si hubiera nacido allí. Él lo rechazó. Yo sospecho, y eso creo que debe investigarse más, que la razón por la cual se distancia Schomburg, y también quizás no quiso aceptar esto, Juan Río, es que una vez que mueren Maceo y Máximo Gómez ya no está tampoco, y muere Martí, quienes asumen el liderazgo de la cosa cubana se someten al colonialismo de los Estados Unidos con la enmienda Platt, mediante la cual ellos daban autorización a los Estados Unidos a invadirlos cuando pensaran que los intereses de ellos se veían adversamente afectados. Y ellos ejercieron esa facultad en la segunda década del siglo XX y en los 30 también, que ahí es que dejan a Batista y deciden meter la mafia como mecanismo de control. Es una historia que él ve y él de pronto ya no se puede sentir tan identificado con la idea de que las Antillas van a ser libres, porque no lo fueron. Bajo diferentes formas de dominio no lo eran, y las invasiones a Santo Domingo también fueron en el 16, en el 30 y pico cuando ponen a Trujillo, y luego en el 65. O sea que las tres islas, él se siente que es de las tres, y con Haití, y con el Caribe angloparlante también, de manera que él se dedica, ya que él entiende que ese modelo cubano, y en Puerto Rico tampoco, va a haber una posibilidad de lograr esas reivindicaciones
Él se muda del barrio latino donde vivió en una época y vivía en San Juan Hill, por la calle 62, se muda a Harlem y comienza a verse más como una persona universal, como una persona que era puertorriqueño, que era negro, pero que estaba interesado sobre todo en reivindicar el papel de su cultura y de la gente de su color y de su integración. ¿Qué pasa? Harlem en ese momento, cuando él está allí, en que ya él como que se enfoca, no es que se olvide completamente, él siguió migrando. De hecho, estaba leyendo un artículo que encontré hoy, nuevo. Digo, no es nuevo para mí, porque estaba escrito en inglés y lo tradujeron al español. Se llama Las migraciones de Arturo Alfonso Schomburg. Se pasó viajando por todo y manteniendo contactos con todos los intelectuales importantes de la República Dominicana, que había unos cuantos, entre ellos Pedro Mir, el gran poeta dominicano, de Haití, de Cuba. O sea, su casa en Nueva York era y siguió siendo no solamente un lugar de trabajar con lo que eventualmente fue el movimiento de derechos civiles, sino con la gente de todo el Caribe, porque él veía con un futuro posible de emancipación de las islas caribeñas. Pero ese futuro era de dudosa posibilidad. Todavía estamos todos, en una manera u otra, en el Caribe, luchando contra maneras como podemos mejorar nuestras relaciones con el resto del mundo, para no usar palabras de y él perdió fe en ese liderato, sobre todo en el cubano, más que en el puertorriqueño, y vio que Puerto Rico además ya era una posesión de Estados Unidos, de manera que él se va, se mete. ¿Quién iba a su casa? Pues miren, quizás uno de los más grandes poetas de Estados Unidos se llama Langston Hughes. ¿Quién fue ¿a qué biblioteca iba él y con quién era que se reunía? En la casa de Arturo Alfonso Schomburg. Yo veo a Arturo Alfonso Schomburg leyendo en Nilita Viento. Tenía como 10.000 libros en su casa. Y yo iba a la casa de Nilita cuando era niño y cuando era adolescente. Era una relación muy buena con mi familia en aquella época. Tuvimos una gran relación. Y eso es lo que yo veo a Nilita y lo veo a él y lo veo ahí. Lo veo como una persona que además estuvo viajando por todo el mundo buscando arte y se podía encontrar cualquier cosa que demostrara que su cultura y su origen era uno que le diera el mismo nivel de dignidad que pudiera tener cualquier otro, fue él. Y en ese sentido, triste quizás, pero él es mucho más reconocido fuera de aquí que aquí. Pero eso no nos debe asombrar. Porque aquí si usted le pregunta a cualquier muchacho por ahí quién era Segundo Ruiz Pelvis, no le va a saber decir muy bien. Y si le pregunta quién era Sotero Figueroa, tampoco. Y si le pregunta qué pasó con el 87 con los que iban a matar los autonomistas, los compontes. Aquí iban a matar y estaban en el Morro, en el 87, con el general Palacio, que había arrestado creo que no eran como 20 y pico, de 17 o 21 puertorriqueños que estaban allí, entre ellos el mismo Valdeoriotti. Ese momento en Puerto Rico fue como decir Vieques después. O sea, el pueblo se sublevó, no en armas, sino que se generó toda una cosa de opinión pública para su excarcelación. De hecho, Lola Rodríguez tuvo que ver, yo me enteré por un relato de un libro que se llama, un libro del señor Quero Chiesa, que era el director del Instituto de Cultura de Institute for Puerto Rican Culture en Nueva York, pero era privado, no tenía que ver nada con el gobierno, pero él lo mantenía y sostenía. Y tiene un libro que se llama El alma de la raza, muy bonito libro, por cierto, que narra experiencias, muchas de ellas del siglo XIX, pero entrando al XX hay una muy buena de Muñoz Rivera, de cuando empieza su vida política y se lanza en realidad su estrella política sube, que tiene que ver cuando la arrestan y le celebran un juicio. Pero hay un episodio muy interesante de Lola con esto. Aquí en Puerto Rico, volver a Schomburg, ¿cuál es el empate? ¿Qué tiene que ver ese grupo de personas que se reunían aquí en Puerto Rico
para conspirar, para lograr primero libertad y si no autonomía, porque el Partido Autonomista se forma en el 87 porque los independentistas tuvieron que ir porque era un delito, era sedición. Y por poco los ahorcan a ellos, por eso es que sacan a Palacio y viene General Contreras, quien interviene con General Contreras. En un momento de Lora, según lo que dice ese libro, que tienen una sesión una noche que no voy a contar aquí ahora, porque sería desviarme demasiado del tema. Pero el tema sí es por qué luchaba él, o sea, qué es lo que lo explica. A mí lo que me interesa entender de Schomburg es qué lo motivó a hacer lo que hizo. Sin duda alguna fue una persona. Estaba pensando en la emancipación de los pueblos, no meramente de los negros, pero estaba pensando en la emancipación de los pueblos, que no dejara al negro como segunda categoría, como un ciudadano que pudiera oprimirse, que se reconociera su valor, que se reconociera su cultura, su aportación. Y pues la colección de arte más importante que hay de arte africano en el mundo la tuvo él y la tiene el Museo Metropolitano de Nueva York. Y la tiene la Biblioteca Pública de Nueva York. O sea que él no volvió, venía, podía visitar, viajó por todo el Caribe, se constituyó como alguien que, y después de todo esa era la idea. La idea de Martí y Betance no era crear cada república como una cosa completamente diferente y la de otro. Era buscar una manera de integrar, de unir, de facilitar intercambio, de compartir, de tener otro tipo de vida que no fuese que estar controlado por un imperio, ya fueran holandeses, franceses, ingleses o americanos. Y él siguió buscando eso, y por eso se trascendió, siendo siempre puertorriqueño, se ubicó en un lugar donde él pensaba que él podía aportar más, y aportó. Y yo creo que es muy válido lo que él hizo, y que es una figura que deben, y no solamente él, pero que es una figura que debemos todos aprender más de él y estudiar. Yo le agradezco, yo sabía algo de Schomburg, había leído cosas de él, pero es gracias a Víctor, que lleva 15 años o más, y siendo abogado de él también, tratando de conseguir locales y cosas que no ha sido fácil, pero esos son otros puestos. Pero él ha mantenido, tú no tienes que tener un local necesariamente para mantenerla viva. Y él la ha mantenido, ha ayudado a mantenerla viva, y en ese proceso nos ha dado la oportunidad a varios de nosotros de irnos informando mucho más. Los que quieran que le envíe más información de algunos de ese artículo, que me lo estaba leyendo hoy, nuevo, para mí es nuevo, aunque corrobora cosas que es excelente. Y está escrito por un nórdico, lo escribió en una universidad en Estados Unidos, lo tradujeron al español. Y ahí uno puede ver cómo este señor en realidad aportó al desarrollo, no solamente de los puertorriqueños, sino que aportó a un movimiento que fue fundamental, que fue lo que acabó con Malcolm X y con Martin Luther King en lograr que finalmente lo que se había prometido después de la Guerra Civil se cumpliera. Fíjense que los casos de derechos civiles, y con esto concluyo, la sección 1983 del Código Judicial, que le da jurisdicción a los tribunales para entender en violaciones que los estados hagan de derechos civiles, no se había radicado nunca un caso legal usando eso hasta que un amigo, Arthur Quinoy, radicó Monroe vs. Pate en los 60. El primer caso que se radicó en Puerto Rico bajo la 1983 lo radicamos nosotros en servicios legales en el 71, que fue el de Villa Margarita. No se usaban, estaba ahí, pero se violaban y se crearon mecanismos enormes para impedir que eso hiciera. Pues él pensó que era importante el ser una persona que contribuyera a la emancipación de los africanos, descendientes de esos esclavos de Estados Unidos, y mantuvo su vínculo con el resto del Caribe. Yo creo que nosotros debemos también irnos por esa dirección. Nosotros estamos a veces aislados del Caribe. Santo Domingo está allá al lado, pero yo acabo de venir de allí, estaba allí precisamente cuando las elecciones. Haití, ¿qué relación tenemos? Cuba no podemos ir. O sea, nosotros
Podemos mirar hacia allá, pero podemos mirar hacia allá. Somos cómplices. Eso es lo que él decía. Debemos participar de todo y no vamos a aceptar que nos traten como si fuéramos inferiores. Eso es lo que sucede para mí. Yo creo que el hermano tiene una historia en su cabeza, yo lo felicito personalmente, aprendo continuamente de él. Y ahora abrimos el turno para preguntas. Diálogo. O comentarios. ¿O comentarios? Vamos a hablar. Se abre el micrófono para un conversatorio para conversar entre todos. Nelson. Para los preguntas, vamos por ahí. Esteban, Jesús, ¿qué más? Sí, buenas tardes. Jesús Salvador. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Esteban y me gustaría saber cuál fue la obra más grande de Schomburg. Hola, nos tiene aquí reunidos. La colección. Negroana es la. Sí. Esa, y su vida, vivir una vida dedicado a una él es su mejor obra. Y su impacto. Vivir una vida con propósito. Vivió lo que le enseña la masonería, por eso es lo que nosotros enfatizamos. Y fue masón. Por supuesto, perdóneme, yo no lo dije la cosa. En el año, cuando él adviene a ser masón, en el 1892, ya tiene 18 años. Entonces, hay que entender cuál es la circunstancia de Arturo Alfonso Chombo. Como decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Si no sobreviven ellos, yo muero. Arturo Alfonso Chombo, él quería entrar a la masonería, que es una, pero los hombres ponen unas vallas que son las distinciones y discriminaciones sociales, y él no podía entrar en la misma masonería que entraban otros. Y entonces entró a la masonería que le llaman Prince of, que era un liberto que lo hicieron en el 1000. ¿Dónde fue la fecha? No. En el 1775 a Prince of y 14 africanos descendientes los inician en la masonería y más tarde le dan una carta patente para que pueda funcionar. Y más adelante en el tiempo, en el 1827, constituye la Gran Logia Prince of, que por muchos años eran dos paralelos, dos masonerías paralelas, hasta que en el 2009 dos logias de Massachusetts, de Connecticut y de Filadelfia se unen y se reconocen mutuamente, porque la masonería, la regla que tiene es, si tú no cumples con los requisitos que se exigen de ti, yo no te reconozco como masón. Pero en esa ocasión, una logia blanca y una logia negra se hicieron reconocimiento mutuo, y ahí empieza. Puerto Rico ya hizo eso, reconoce a los hermanos masones de Prince of, así que no debe haber problema. Pero volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué hace a Chombo extraordinario? Esa recta conducta consona con los principios que se le enseñan en la logia, a los que se inician en la masonería. Otra pregunta, para las personas que no conocen como yo mucho sobre Schomburg, ¿qué artículos, libros, qué nosotros podemos hacer para comenzar a conocerlo mejor? Bueno, a tu correo electrónico te envío varios. Eso. Hay una buena biografía, tú tienes. No, y en YouTube se preparó un documental que está en YouTube que se llama El legado de Arturo Alfonso Schomburg. Hace muchos años, pero es muy buen documento como para ubicarse uno, ¿verdad? En la figura y de ahí partir a seguir buscando. Se llama en YouTube El legado de Arturo Alfonso Schomburg. Preguntas. O comentarios. Tiene esa pregunta, su experiencia, ¿verdad? Con Schomburg, algo cerca de Schomburg. Eso fue a los 17 años, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuántas veces frecuentó a Puerto Rico en ese lapso de su vida. Si hay datos o no volvió a Puerto Rico,
Él vino aquí. Él vino varias veces, no me acuerdo la fecha exacta, pero él mantuvo relaciones con Puerto Rico. Exacto. Y con los puertorriqueños de allá. Y él no era negro nada más, él quería que hubiera relaciones entre todos. No era una cosa de que que estoy aquí con mi gente nada más, ¿no? Así que ¿Era antillano? era antillano. Era antillano. Y además se unió a la cosa de Nueva York. O sea, en Nueva York le deben mucho a él. Harlem era un lugar donde había un renacimiento cultural fenomenal en los 30, que en parte lo liquida la droga, que tiran a... Ustedes vieron The Godfather, ¿no? Pues eso se discute así mismo, hay que tirarlo donde están los negros y los puertorriqueños. The animals, anyway, dice el actor, ¿verdad? Y eso no es sacado de la manga. Coppola se informó, investigó, igual que supo muy bien lo que sale de Cuba allí cuando se reparten, están repartiendo el bacalao. Sí, y también él hizo su vida en Nueva York, o sea, él tuvo 3 matrimonios y como 11 o 12 hijos. Así que él su vida personal la desarrolló en 3 matrimonios. Y su bisnieta. Y su bisnieta. O sea, ¿Viene aquí? nosotros cuando iniciamos esta jornada también establecimos contacto con la familia. Así que el contacto fue su nieto, Dean Schomburg, que vino a la primera jornada que se celebró en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Y luego viene su hija, que es la bisnieta, y ya establecimos un contacto que ella dirige la corporación Schomburg. Así que ya establecimos este movimiento, ella es abogada de Nueva York, establecimos una relación con la familia de la corporación, de tal manera que ellos saben lo que nosotros estamos haciendo, estamos promoviendo, ¿verdad? Donde quizás ellos pensaron que eso era lo que él quería, pero su condición, sus circunstancias, ¿verdad? Pues no le permitieron pues, hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora. O sea, yo veo ahora un Arturo Alfonso Schomburg en el 2020 en la lucha, tocando bomba en Mayagüez, o sea, con los movimientos de bomba, o sea, donde quiera que ¿verdad? Haya una injusticia, pues veo a un Arturo Alfonso Schomburg, veo a Antonia Pantoja, veo ¿verdad? Esta gente que nosotros pues, tenemos que inculcar eso. Pero sus hijos le llamó Guarionex, o sea, les puso nombres de puertorriqueños. Y curiosamente las 3 esposas se llamaban Elizabeth. Era más fácil. Era más fácil. Comentario o pregunta, adelante. Esto es un conversatorio abierto para todo el mundo. Buenas noches, muchas gracias. Por favor, para conocerlo. Robert Quintero Negrón de la Porvenir 88. Gracias. Y gracias por sacarme de los 99. Yo he vivido en la época de los 1950, 60 en Nueva York. Wow. Y es trascendental esa época. Había muchos disturbios, especialmente estaba Malcolm X, Martin Luther King, Hernán Badillo, por primera vez un puertorriqueño. Los Young Lords. Los Young Lords, Black Panthers, vivían de Bronx. Y era una reflexión continua de qué éramos nosotros, yendo de esa joven edad. No había cohesión política. El puertorriqueño vivía con una cohesión de necesidad económica, por lo cual se había ido desde 1948, 50. Y luego que uno viene para acá y ve los disturbios desde 70 y los recoge ahora, quizás 40 años más tarde, era penoso porque realmente no se estaba haciendo una cohesión de grupo fuerte dentro de la comunidad hispana, a ese nivel desconocíamos. Harlem para nosotros en el Bronx era, no vaya para allá, quédate por el lado de acá. Y realmente estábamos con un velo de enseñanza y nos estaban adoctrinando para otras cosas. Así que muchísimas gracias. Conocía el centro Schomburg ya, cuando estuviste allí, no conocía la figura del puertorriqueño. Nada. Lo más que se acercaba era un poco de política con Hernán Badillo, que era el por los demócratas. La figura de Kennedy surge y fue muy querido por los puertorriqueños allá. Y luego cuando vino Lyndon B. Johnson, que entonces hay un movimiento de los derechos civiles, hubo una marcha en el Capitolio, y ahí eso fue un oleaje salvaje. Gracias.
Pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Rosani Ruiz. Además de ser la esposa del señor Albino, soy una de las que dirige un cuerpo paramazónico, la llamada Orden Estrella de Oriente, la cual soy la venerable del capítulo Aurora del Porvenir, que se reúne en esta respetable logia. Mi pregunta es la siguiente, y es más bien a manera de orientación, como ustedes dicen. El caballero ahorita, el profesor, preguntó que cuánto tiempo tuvo el Arturo Schomburg, si vino a Puerto Rico o si no vino a Puerto Rico. Mi pregunta es, si Schomburg estuvo viajando constantemente a Puerto Rico y en comunicación con nuestra isla, ¿por qué no es hasta esta fecha que se viene a reconocer a Schomburg cuando hay otros historiadores que se fueron del país, nunca volvieron y son muy reconocidos, y día a día se reconoce su obra, su talento y su trayectoria? ¿Por qué a Schomburg no? ¿Por qué es negro? Muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, en primer lugar, creo que aquí no se conoce a la mayor parte. ¿Quién sabe aquí quién es el man Delgado Pasapera? Y es de Mayagüez. Y escribió el libro más importante que se ha escrito sobre el siglo XIX en Puerto Rico. Yo estoy seguro que la mayor parte de él no lo conoce. Y han eliminado las clases de historia en la escuela. ¿Sabes? ¿Cómo vamos a conocer si ha habido una intención de que no conozcamos nuestro pasado? Deliberada, porque el que no conoce su pasado no puede proyectarse hacia el futuro. Si no tienes historia pasada, ¿cómo va a ser? ¿De dónde viene? Claro, lo que pasa es que Puerto Rico ha tenido una base muy sólida de su cultura popular, que es lo que tú trabajas. Por eso que la cultura, la gente no sabía leer y escribir aquí, no sabían improvisar en décima, que es más difícil que escribir. Y hay una cultura popular activa, que es lo que se recoge en Nueva York con la FARC. Que después de todo, el otro día estaba viendo yo un aniversario de la FARC, y la verdad es que en la riqueza que hay ahí de gente jóvenes en aquel momento, estamos en los 90, estaban empezando. Y esto es producto de aquí, eso es conocer, pero no conocen a Luis Belvi. Lola Rodríguez de Tío, a una señora que dijo que el Cuba y Puerto Rico son de un paro las cosas. Saben que Lloren Torres es el nombre del caserío, pero no saben quién es, no se fue una poema de él. ¿Ah? O sea, es que Schomburg no venía tanto, venía, pero su énfasis y su enfoque no estaba en estudiar la sociedad puertorriqueña que se funda, que él veía como una sociedad que seguía perpetuando bastante de lo que era bueno. De hecho, yo me acuerdo cuando los muchachos, cuando se hablaba estaba la reina del festival del Ponce de León y la reina de los artesanos. Yo no me di cuenta hasta después que el decir artesano era un eufemismo para la fiesta de los negros, porque los blancos y los negros no se mezclaban juntos. Sí, eran vidas paralelas. No del todo, no era el apartheid del sur, pero en el casino no. O sea, había cierto, no es como decir allá que no, te puedo matar si me da la gana y no voy a la casa. Era diferente. De hecho, Sidney Mintz tiene un libro excelente de estudios que él hizo de una serie de ensayos sobre el Caribe, Caribbean Transformation se llama, y hace un análisis comparativo de un ingenio azucarero en Puerto Rico y de otro, creo que era en Santo Domingo o Cuba o Haití. No, era Palo Parlante, era Santo. Y dice, Puerto Rico fue el único lugar en todo lo que yo estudiaba donde podían estar picando caña en la misma pieza de caña un negro esclavo, un liberto y un jornalero blanco.
Fíjense que la lucha del Lares es contra la libreta, que es el jornalero blanco, o el emancipado, y por la abolición de la esclavitud. O sea, Puerto Rico tenía una población que, con excepción de un poco de personas que tenían cierta posición social, era involuntary servitude and peonage. Eso es un delito. Yo gané casos en Estados Unidos contra los growers que contrataban a los puertorriqueños, argumentando que violaban las leyes de involuntary servitude and peonage. ¿Qué es eso? Lo que había aquí con la calle. Puerto Rico era un país de agricultores, donde había tabaqueros y cafeteros y había gente de calle. Y de pronto se convirtió en un sweatshop under the sun, donde la gente eran básicamente cuasi esclavos que ganaban, ¿cuánto? 50, no, en el 35, cuando la huelga del 34, eran 70 y pico diario, que después al otro de 75 centavos diarios, en algunos más que ganaban, otros menos. Y después de la huelga, que en un sentido fracasó, porque tuvieron que volver a trabajar, al otro año le subieron el sueldo al doble, a 1.50 el día. Si tú tienes una persona trabajando que compra en la tienda donde trabaja, con los vales que tú le das, ¿y dónde vive? Arrimado. Eso no es libertad. Ahora, en Puerto Rico había más equiparación que en otros lugares. ¿Por qué? Según dice él, porque los negros eran carpinteros de ribera, o sea, que sabían construir una pieza de madera en el ingenio, y trabajaban en metal. Y ellos eran esenciales para reparar la maquinaria del ingenio. Y eso crea esa situación anómala, pero esas cosas tienen su resonancia luego. Quizás por eso Puerto Rico, siempre hay discrimen, algún tipo de discrimen hay, eso no se elimina tan fácilmente. Pero si tú te pones a comparar entre las naciones, quizás Puerto Rico es de las que menos se siente comparativamente en el Caribe. Ahora, la aportación de Schomburg y su papel de ayudar no meramente a él, porque él se vio como maestro. Él ayudó a potenciar un movimiento que luego fructificó, y en un sentido tenía razón. Tuvo más impacto lo que él hizo en Estados Unidos para el mundo y para los mismos puertorriqueños que vayan a vivir allá, que lo que hubiera hecho si hubiera quedado aquí. Preguntas. Yo no uso eso. No, yo soy enemigo de los micrófonos. Siguiendo la línea de la señora, comento y pregunto. Me da la impresión porque nosotros conocemos quién es don Pedro Luis Campos, negro. Conocemos quién es Celso Barbosa, negro. Francisco Cordero, negro. Sotero Figueroa. Pero me da la impresión de que el hermano Schomburg se proyectó más internacionalmente y no intervino o no participó en la problemática social puertorriqueña. Y quizás esa es la razón por la que no lo conocemos. Y quisiera que comentaran sobre eso, porque esa es la impresión que saco yo de lo que ustedes presentan esta noche. Yo creo que sí, que eso es parte. Es que tenemos dos Puerto Ricos que tenemos, el Puerto Rico que emigra por la necesidad económica y el puertorriqueño que se queda. Y Schomburg se dedica al puertorriqueño, a la marginación del puertorriqueño y el negro en los Estados Unidos. ¿Y aquí? Aquí, pero no lo hace incidentalmente, según mí. Bueno, porque él vivió allá, o sea, él hubiera querido venir aquí, pero dijo, yo no me voy para Puerto Rico porque allí los blanquitos no me van a hacer lo que yo voy a poder hacer aquí. O sea, él vio, yo soy más grande, teniendo un impacto en el movimiento de los negros en el mundo, que yéndome a Puerto Rico donde no me van a hacer caso. Yo creo que hay algo. Yo entiendo, yo me imagino a él. Yo puedo entender eso. A él, y esto sí lo he leído de él, perdóname, y esto sí lo he leído de él. A él le disgustó mucho lo que pasó en Cuba,
Él estaba bien entusiasmado con la cosa de las dos Antillas. Cuando él vio que lo que había era que los blancos entonces básicamente estaban perpetuando el tipo de maltrato y esclavitud contra los negros en Cuba, y vio que Puerto Rico era diferente, pero Puerto Rico iba a ser él si Puerto Rico era de los Estados Unidos. Él se quedó allá. Yo creo que hizo bien. Yo no critico eso, el importante conocimiento de dónde somos y hacia dónde vamos. Schomburg acepta como masón, acepta nuestra filosofía de vida, y se ve como puertorriqueño también. que la importancia, porque esto es lo que da pie a su formación. Schomburg, lo que usted nos ilustra, y el nos indica desde el punto de masonería, Prince Hart, que fue la masonería negra. ¿Por qué existe la masonería negra? Porque había discriminación. Porque había discriminación. Y nosotros sabemos lo que es la masonería negra. Eventualmente eso va evolucionando dentro de la masonería, eso es otro tema. Pero Schomburg está en la influencia del puertorriqueño de allá. No el puertorriqueño de acá, porque el criollo de aquí nos quedamos, aquí vivimos. Y aquí estamos en nuestra idiosincrasia y los problemas económicos, sociales, el monocultivo y todo lo que pasa en la década del 30 y la del 40. Schomburg sienta las bases a lo que Martin Luther King hizo, a Karl Marx. Él sienta el libro y esa es la trascendencia de él. Y cuando los puertorriqueños lo entiendan mejor, van a apreciarlo mejor. Sí, porque nosotros tenemos el puertorriqueño por situaciones que no voy a comentar, tenemos ese switch cejado. Y trasciende es que los puertorriqueños blanqueamos la historia negra. No, sí, nosotros somos blanquitos por el centro. Es que la educación en Puerto Rico se blanqueó, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú hablas del nieto de Ramón Antonini y la gente no sabe que era negro. Y sigue hablando de todo lo que dio, la gente no piensa que es negro. Es más, Roberto Clemente no es negro. La gente piensa Roberto Clemente. No se habla de eso. Que está aquí, pero es obvio, porque el Roberto Blanco no es. No piensa en color. Y sabe el sacrificio del que hubo en ese momento y lo que conllevó el esfuerzo. Es más, ellos comen comida criolla y no saben que eso es que se blanqueó la comida, ¿va? Pero recuerden que era comida de negro. Oiga, no olviden que Arturo Alfonso Chombe, por su mérito, se ubicó en un sitio importante. Fíjense que él estaba en Wall Street tratando de hacer una pasantía para ser abogado. No todo el mundo puede llegar a ese trato. Es decir, que no era un negro cualquiera, un hombre educado. Y el derrotero, la jornada que hizo de su vida, pues lo engrandeció más. Lo que sí es que nosotros no miramos para la gente de esa forma, miramos por otro lado. De hecho, amerita que uno estudie más sobre las peregrinaciones que él hizo, porque él mantuvo además correspondencia y relaciones de comunicación con los intelectuales y políticos que estaban abogando por un trato justo para los Antillas y las Antillas, la esclavitud y el colonialismo siempre fueron justas. Las Antillas estaban llenas de esclavos. Aquí ya había una sociedad. Antes que Washington pusiera cafeteras, ya Puerto Rico tenía una sociedad, tenía una cultura de 500 años. Bueno, no tanto como 500, pero teníamos algo. Mi nombre es Jorge Ramírez, yo pertenezco a la logia de San Sebastián y de Borinquen, del Pepino. Y quisiera preguntar lo siguiente. Una persona entra en los Estados Unidos y muchas veces se asimila a las condiciones, a las partes políticas, económicas, aunque sea una persona negroide, como se le dice, pero tenemos que buscar esa parte, a lo mejor ustedes lo pueden mientras siguen estudiando sobre la persona, porque yo he escuchado donde él como individuo estaba metido en la política en el sentido que yo no puedo ser candidato, pero puertas cerradas, nos reunimos aquí en la cocina y yo llego y viene el alcalde y se reúne conmigo y yo estoy dispuesto a conseguirle los votos que él quiere
y no aparezco yo que soy él, pero esa condición en la ciudad de Nueva York se dio, y yo he escuchado que él como individuo tenía. En particular. Él como individuo. Yo no conocía eso, pero lo voy a buscar. Búsquelo, por eso es que le pregunto, que podemos seguir viendo, porque uno se asimila a las condiciones políticas de donde uno vive. Bueno, Ramón Vélez, que era de aquí, de Mayagüez, era el hormiguero. El hormiguero de hormiguero. Que una vez me dijo que era de Mayagüez. Me engañó. Pero él era un politiquero hábil. Que cuando Reagan ganó se fue con Reagan, porque sabía que por ahí era que venía el dinero, que iba a ganar, y hizo así. Y era ese tipo de político, pero yo lo que he leído, pues sí, puede que Chomber haya hecho algo, yo no creo que él estaba tanto metido en la política electoral norteamericana. Yo le para que le estudie en esa parte. Sí, lo que sí sé es que él inspiró y se reunían con él gente que eran de los que después fueron, de ahí vienen las Panteras Negras y los Young Lords. De hecho, mi amigo, fundador de los Young Lords, que vivió en el barrio, y a mí que está viviendo en Puerto Rico, que es de Mayagüez originalmente, Ramón Morales, fue uno de los fundadores de los Young Lords, y no está viendo este video, pero lo verá, lo verá porque aquí hay se está tomando y yo sé porque está viviendo frente a casa ahora, yo le ayudé a conseguir un sitio porque le di un derrame, pero está entero aquí de cabeza. Y él me cuenta mucho de la inspiración que fue para ellos ese movimiento. O sea, ellos vienen de las Panteras Negras. Y en un sentido hasta desarrollaron más capacidad en unos aspectos teóricos que las Panteras Negras, aunque las Panteras Negras fueron muy poderosas. Las liquidaron, se les tiraron encima. Ellos no estaban, ahí ya Schomburg no existía, Schomburg había muerto. Pero eso viene de poetas como Langston Hughes y como este otro gran poeta y escritor americano, se me olvida el nombre de él ahora, que negro, que son gente que fueron los que ayudaron a cultivar esa generación. Eso no se da en el vacío. Él se vio como educador, en realidad. Y no le gustaba necesariamente estar parado en un salón de clase educando a los muchachos, sino ayudar a que el pueblo tuviera conocimiento de ciertas cosas. Se metió en la lucha por la independencia de las Antillas, que eran colonias españolas todavía. Llegó a la conclusión, después de que vio lo que pasó, que eso no podía seguir. Pero yo no lo vi muy... Yo voy a buscar sobre eso, y si usted me da su tarjeta, y yo le doy la mía, y averiguo sobre eso, porque me interesa si estuvo metido en ese tipo de política electoral. Hay que acordarse que en esa época de él, el que más estuvo allí fue Fiorello La Guardia, que fue el alcalde de Nueva York, pero que posiblemente es uno de los políticos norteamericanos que más ha hecho por Puerto Rico y que más hizo por los puertorriqueños que vivían en Nueva York en aquel momento, Fiorello La Guardia. Por aquí tenemos por eso se llama así. Buenas noches, mi nombre es Félix Jiménez de la Respetable Unidad por Venir de Puerto Rico. Previamente habían informado sobre la contribución de Schomburg, que establece quizás las bases, como dijeron, de Malcolm X y de Martin Luther King. Pregunto, ¿la comunidad afroamericana en los Estados Unidos reconoce esa aportación de Schomburg? Ahora sí. Más que aquí. Sí, ya designaron el edificio como uno de los monumentos nacionales. Ahora sí. James Baldwin, es posiblemente el nombre que no me acordaba. The Fire Next Time. Es un libro intelectual de primera, tipo A número 1. Y para él una de las personas que tuvo mucha influencia, y para él una de las personas que tuvo influencia fue Schomburg. O sea, hay que ver cuando las cosas vienen así. ¿Quién fue una influencia grande en la vida de cada uno de nosotros aquí? A lo mejor fue alguien que no tuvo escuela. A lo mejor fue un abuelo que no sabía leer ni escribir, pero tenía cultura, tenía forma de ser, sabía entender. Si fuera porque hubiera sido requisito saber leer y escribir, seríamos un país de morones, porque aquí la mayor parte de España no quiere enseñar a la gente a leer. ¿Para qué voy a enseñar a leer esos peones? O sea, no había un sistema de educación pública. Aquí nunca hicieron una universidad.
la gente tenía que ir a Cuba, a estudiar a Cuba, o ir a estudiar a Europa o a Estados Unidos, porque y los que podían ir a esos sitios no eran la gente pobre, obviamente. Pompi. Yo creo que es Wilson Reed, pero todo el mundo lo conoce por Pompi. Adelphia número 1. Adelphia número 1. Aquí, en mi casa. Yo soy ministro retirado de la ciudad de Nueva York. Trabajé 25 años en la Gran Manzana. ¿Qué años fueron? Del 80 al 2007. Hace poco. Fui instructor de inglés en el Otto Community College, allí en el 149 Granton. Los que me conocían me decían, pero papi, tú enseñando inglés. Si tú eres nacionalista, yo, hay que enseñar y conocer el idioma del enemigo para poderlo combatir. No, pero lo que quiero expresar, primeramente, que en esos 25 años que yo trabajé con la ciudad de Nueva York, el sistema de los programas y en otros, la verdad que fueron rara la vez que yo escuchara el nombre de Schomburg en esos años. Se hablaba entonces de Malcolm X, de Martin Luther King. Yo no quisiera pensar que dentro del grupo afroamericano, como se conocían que él era puertorriqueño, no era verdaderamente anglosajón, pues no sé si me le daban un poquito de codo, aunque luchó y trabajó por él. Sí, pero él no fue una figura pública que estuviera en las calles cogiendo prensa. O sea, él trabajó como intelectual. Yo no lo veo hacer marchas a él, no he leído historia de eso. Se reunía con la gente que estaba apoyando la guerra en Cuba, la guerra de independencia, ¿verdad? Cuando era joven. Y estaba muy... después se da cuenta que él piensa que ya no le va a seguir dedicando eso y va para acá. Pero él se reunía. Si James Baldwin, que es un gran escritor, la gente de hoy no lo conoce, no sabe quién es. Langston Hughes, que es un gran poeta, no saben quién es. O sea, que estamos bregando no meramente algo contra él, estamos hablando de algo contra los intelectuales, contra la gente que piensa. Hay un elemento de eso. Perdón, hermano. Schomburg, entonces, su formación es filosófica y siente las bases, no activista, sienta entonces las bases del movimiento